Buenas tardes, mi nombre es Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, de México. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, lo que es el tejido óseo del sistema humano, en base a nuestro proyecto morfológico. Bien, entonces vamos a tocar el punto del tejido óseo, que es la parte más importante del aspecto humano, porque es el tejido que da fuerza y estructura a los huesos. El hueso está formado por tejido compacto, que es la capa externa más dura que hay de toda nuestra anatomía. El tejido esponjoso o trabecular, que es la capa interna esponjosa que contiene la médula roja. Los osteoblastos, las células que producen el hueso. Y los osteoclastos, las células que destruyen el hueso, mantienen al tejido óseo. Esos temas vamos a hablar el día de hoy en nuestro proyecto morfológico. Así que damos inicio. Gracias. El hueso es un órgano blanquecino, es un órgano firme, duro, resistente y tremendamente dinámico. Tanto su estructura como su tamaño van evolucionando desde el nacimiento hasta la consolidación de la edad adulta. Las siguientes características del hueso son: la primera es que el hueso, o mejor dicho el tejido óseo, deriva biológicamente del mesodermo, de los esqueletos del mesodermo. Se origina pues el esqueleto axial, y del mesodermo somático, del mesodermo lateral, se origina el esqueleto apendicular. También es muy importante mencionar acá que parte de los huesos del cráneo, sobre todo los de la base del cráneo, derivan también del electrodermo, específicamente del neuroector. Si eso es un detalle muy importante a mencionar, otra característica pues es que el tejido óseo es una forma de tejido conectivo especializado, y al igual que el resto de los tejidos conectivos, pues va a estar conformado por células y por una matriz extracelular, con la particularidad de que su matriz se encuentra mineralizada en forma de cristales de hidroxiapatita. Vamos ahora con sus funciones del esqueleto y el tejido óseo. Tiene principalmente tres funciones. La primera función es la función estructural, ya que no solamente brinda el soporte o sostén, sino que también brinda protección formando cavidades alrededor de órganos importantes, como por ejemplo la cavidad craneal que rodea el encéfalo, la cavidad torácica que rodea los pulmones y el corazón, y tenemos también el conducto medular que rodea a la médula espinal. Es al tejido óseo, pues también vienen a insertarse músculos y ligamentos, y producto de esta interacción tanto el aparato muscular articular y óseo forman un conjunto. El aparato locomotor, también conocido como el sistema osteoarticular, dentro de los huesos largos. Vamos a ver, me faltó ponerlo en una tercera o cuarta función dentro de los huesos largos, ¿no? Y también algunos huesos planos. Nosotros podemos encontrar médulas óseas, esta médula ósea que va a ser la encargada de producir a los elementos que formen dentro de la sangre, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. Esta función de la médula roja se va reemplazando progresivamente por médula amarilla, que es netamente tejido adiposo con el pasar de los años, y su última función es no olvidar que el hueso es un tejido dinámico y forma el almacén principal tanto de calcio como de fosfato, convirtiéndolo en un verdadero reservorio metabólico, desempeñando un papel secundario en la homeostasis de calcio, ya que tanto estos dos iones, tanto el calcio como el fosfato, se van a ver influenciados por efectos de las hormonas, la calcitonina, que es producida por la glándula tiroides, y por la parathormona, que es producida por las glándulas paratiroides. Muy importante ese detalle, y de hecho es todo el metabolismo de calcio. A continuación tenemos entonces que el tejido óseo es un tejido conectivo, y ya sabemos que para poder estudiar todo tejido conectivo vamos a dividirlo en una matriz y en células. Las células por su lado pueden ser células osteoporosis y tórax, y células osteoplásticas. A su vez, las células progenitoras se pueden diferenciar en múltiples células, que más adelante lo voy a decir, pero entre ellas la más importante es la célula plástica, es decir, los de oblatos. Y este osteoblastos se va a diferenciar de acuerdo en donde se encuentre situado, en un montecito o en una célula de revestimiento. La matriz tiene dos porciones.
una porción orgánica y una porción inorgánica. La porción orgánica, que va a estar formada por colágeno, proteína, glután, los grupos de proteínas adherencia y factores de crecimiento, mientras que la porción inorgánica va transformada por cristales de hidroxiapatita. Ahora sí, vamos a continuación a describir cada uno de estos elementos, empezando por la matriz. Entonces, la matriz tiene la particularidad de estar minería y mineralizada. Eso es lo que le diferencia de todas las matrices de todos los tipos de tejidos conectivos. Sin embargo, pues en un principio esta matriz se encuentra en forma de un gel, de una gelatina muy hidratada, conocida como el OSH. Y hoy, de hecho, aquí podemos observar nosotros en esta imagen a las de hoy siendo formados activamente por estas células periféricas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero el tejido óseo en un principio se encuentra en forma de un gen conocido como OSI, hoy de donde se encuentran flotando todos los elementos que vamos a hablar a continuación en lots. Y después forma por sí solo la porción orgánica de la matriz, dentro de esto encontramos colágeno, proteoglicanos, grupo de proteínas, adherencias, proteínas dependientes de vitaminas y también factores de coagulación. En cuanto al colágeno, el colágeno principal, y esto no se olviden que es una pregunta clásica de histología, el colágeno principal del hueso es el colágeno tipo 1, aunque en menor medida también nos podemos encontrar con colágeno tipo 3, tipo 5 y tipo 11, e incluso también algunos libros hablan del colágeno tipo 3. Luego nos encontraremos con las proteínas no colágenas, es decir, los proteoglicanos, grupo de proteínas adherencias, las proteínas dependientes de vitamina K y los factores de coagulación. Los productos buscan lo que nosotros podemos encontrar dentro de la matriz ósea y que van a tener como función principal la fijación de los factores de crecimiento. Ambos nos van a tener la función de fijar y de atraer los factores de crecimiento óseo que encontramos. Luego tenemos a la glucosa, proteínas de adherencia. Grupo de proteínas de adherencia más importantes que nosotros tenemos en el hueso es la osteonestina. Esta opción interviene en la adherencia entre las fibras colágenas y los cristales de hidroxiapatita. Graves en este detalle, ya que esta fijación va a ser el paso importante para poder mineralizar la matriz ósea. Y de hecho, más adelante vamos a hablar sobre la misma realización de la matriz. Entonces lo que hace esta opción actina es fijar los cristales de la hidroxiapatita junto con el colágeno. Luego tenemos a las proteínas dependientes de vitamina K. La más importante de ellas es la osteocalcina. Esta osteocalcina captura el calcio que se encuentra en la circulación y atrae y estimula también a los osteoclastos para el remodelado. Mucho ojo con ese detalle. Y por último tenemos a los factores de crecimiento. Tenemos varios factores de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, el factor de crecimiento BMP, que viene de las siglas en inglés Bone Morfológica, producto proteína morfogénica de hueso. También tenemos la SBF-A1. Si todos estos recuerden que son siglas en inglés, por ejemplo, esta SBF-A1 significa fijador central de alfa 1. Y también tenemos el factor de coagulación Cron X2, que significa factor de transcripción 2, relacionado con RON. Si todos estos factores de crecimiento, que es lo que van a inducir en la diferenciación de las células progenitoras en osteoblastos. Entonces, esto en cuanto a la porción orgánica de la matriz ósea. Vamos ahora entonces con la porción inorgánica. La porción inorgánica de la matriz ósea va a estar representada por los cristales de hidroxiapatita. Aquí ustedes pueden ver la fórmula química que tiene calcio, tiene fosfato y también tiene un grupo hidroxilo. Esos cristales de hidroxiapatita se disponen de manera ordenada a lo largo de las fibras de colágeno tipo 1. Aquí nosotros podemos observar, esto es una micrografía óptica. Vemos el colágeno tipo 1 y aquí vemos un zoom. De nuevo, aquí tenemos el colágeno tipo 1 y aquí nosotros tenemos los cristales de hidroxiapatita. Recordando también pues de que esta conexión se da gracias a la acción de las ostiones
A esta conexión es lo que da la matriz ósea, esa dureza y esa rigidez, características que tiene el tejido óseo. Nosotros tenemos 5 tipos de células dentro del tejido óseo. Tenemos, por ejemplo, las células óseo, progenitoras que derivan directamente de las células madres. Ya vamos a hablar de cada una. Tenemos también a los osteoblastos. Si los osteoblastos que se pueden diferenciar en distintos tipos de células, tenemos, por ejemplo, se pueden diferenciar en los trocitos o también se pueden diferenciar en células de revestimiento óseo, que dependiendo de dónde se encuentren se pueden llamar células del periodo o células del yo. Y por último, pues tenemos a los osteoclastos. Acá los podemos observar en sus células que derivan del sistema de gránulo y, como no nuclear, del sistema retículo, en donde también se solía denominarlo así, que a continuación vamos a hablar de cada una de estas células, empezando por la célula ósteo, progenitoras de las células progenitoras, pues son las verdaderas células madres del tejido óseo. De hecho, pues en estas derivan de las células madres mesenquimatosas, como aquí nosotros podemos observarlo. Y un detalle muy importante es que estas células osteoporosis tórax no solamente se pueden diferenciar en osteoblastos, sino que también se pueden, por ejemplo, diferenciar en fibroblastos. Se pueden diferenciar las dos, se pueden diferenciar en qué factores de crecimiento, qué factores de crecimiento se encuentran expuestas. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué hace que los osteoblastos se dice que de que las células óste o progenitoras se diferencien osteoblastos? La clave se encuentra en que los factores de crecimiento, cuando estas células justo por ese mito horas están expuestas al BMP, que es el factor morfogénica del hueso, esto es lo que hará principalmente que se diferencien el muy presto blasco. Y finalmente un osteoblasto maduro para la posterior mineralización, si aunque también pueden terminar los otros factores de coagulación otros factores de crecimiento que les había mencionado. Los osteoblastos son las células anfitrionas del tejido óseo, porque son las que van a estar sintetizando los elementos principales de su matriz, es decir, que son las células formadoras del hueso. El osteoblasto es el que va a estar formado activamente alrededor de él, o sea, el hueso. Las fibras de colágeno tipo 1, las proteínas dependientes de vida y también los factores de crecimiento. Si ahora aquí viene un detalle muy importante, y es que solo el 20% de los osteoblastos logran diferenciarse de los osteocitos. Aquí nosotros vemos el proceso de maduración de uno de los osteoblastos. Vemos aquí que el osteoblastos es expuesto a distintos factores. Aquí podemos observar para que finalmente se diferencian en un osteocito, y vemos la clara diferencia en cuanto a la forma. Los osteoblastos son células más o menos redondeadas, mientras que los osteocitos son células que poseen múltiples prolongaciones alrededor de ellas. De hecho, visto desde el microscopio, pues los osteoblastos son células cuboideas con pequeñas evaginaciones que se introducen en el estoide para entrar en contacto con las células vecinas. Estas prolongaciones van a permitir que un osteoblasto se comunique con otro una vez que se ha mineralizado la matriz, formando verdaderos túneles alrededor de sí, conocidos como canículos. De hecho, tengo una imagen sobre eso, aquí lo podemos observar. Imaginemos entonces de que se encuentran el primero los osteoblastos en una matriz gelatinosa. Aquí está el osteoblastos y aquí hay una prolongación. Y aquí hay otro osteoblasto. Y tiene otra prolongación con la que se conecta con el primer osteoblasto. No, pero recordemos que este gel sobre el cual pueden estar nadando los nutrientes con bastante facilidad, luego de pronto se mineraliza. Esa mineralización va a complicar el transporte de nutrientes a través de este tejido mineralizado, porque es un tejido duro. Si así que le hace, pues que esta prolongación de estas evaginaciones van a formar los verdaderos canículos, que van a permitir la intercomunicación de una célula con otra junto con los vasos sanguíneos.
Eso es lo que en un futuro va a formar los conductos longitudinales de Hadvers y transversales de Volkswagen, que se describen clásicamente como parte de la osteona, que es la base del átomo funcional del hueso compacto. Que esto es una idea muy clara que debe de quedar porque suelen preguntar, por ejemplo, ¿no? Cómo en sí la materia está mineralizada, cómo se nutren los osteocitos. Se nutren mediante estos canales y estos canículos que se forman por las múltiples y prolongaciones citoplasmáticas que estas células presentan una vez que se encuentran maduras. Los osteocitos son considerados los mecanosensores del hueso, ya que presentan el potencial para detectar las fuerzas mecánicas y traducirlas en las señales bioquímicas. Ese es un punto muy importante. Ahora vamos a ver las células de revestimiento óseo. Son células aplanadas que revisten las superficies óseas del interior de los huesos y en su mayor parte corresponden a osteoblastos inactivos que están asociados entre sí y con prolongaciones de los osteocitos. Los osteoclastos son células grandes con múltiples núcleos que pueden identificarse por separado. Osteoclastos son necesarios para la reparación de los huesos. Eso es en la función de los osteoclastos. La mineralización de la matriz ósea comienza en puntos de cristalización de las fibrillas colágenas. En estos puntos se depositan inicialmente los cristales de apatita a intervalos regulares y paralelos al eje longitudinal de las fibrillas. El hueso compacto forma la capa exterior del hueso. El hueso esponjoso se encuentra sobre todos los extremos de los huesos y contiene médula roja. La médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y tiene muchos vasos sanguíneos. El hueso esponjoso se encuentra sobre todo en los extremos de los huesos y contiene médula roja. La médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y tiene muchos vasos sanguíneos. Hay dos tipos de médula ósea, roja y amarilla. Bueno, hasta acá hemos visto el trabajo de lo que es del curso de morfología del tejido óseo. Hemos visto el hueso que está formado por tejido compacto, que es la capa externa dura, y tejido esponjoso trabecular, que es la capa interna esponjosa, que contiene la médula roja. También hemos visto sobre los osteoblastos, que son las células que producen el hueso, y los osteoclastos, las células que destruyen el hueso. Todo eso mantiene el tejido óseo. Bien, con esto será hasta la siguiente clase. Me despido, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.